Bueno, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Finalmente, acá estamos, ¿eh? Ya pasó otra semana. Domingo, ¿cuánto? 8 de mayo. Estamos 8 de mayo. preparando ya las frazadas para el invierno. Y Para realmente Navidad, el arbolito de Navidad. no, yo este año no lo desarmé, Meiter, porque ya está, ¿entendés? Como que pasa tan rápido el año que lo tengo ahí en un rinconcito y cuando llega más o menos fines de noviembre, saco lo que tiene arriba y ya tengo el árbol armado. Realmente pasa muy rápido todo acá. Es más, no sé si habrá Navidad, a lo mejor quien te dice no la hacemos el 25 de diciembre, cambiamos, qué sé yo, igual no lo hicieron otros antes que nosotros. Yo digo para ahorrar plata, o sea, si no tenés Navidad no compras nada, esas cosas caras que hay que tienen que darte subsidios. Bueno, voy a presentar a la mesa que está acá hoy con nosotros, pero voy a hacer una advertencia. Nadie puede golpear nada, ¿está bien? No golpeen. O sea, nada de puñetazos, nada de amenaza, nada de nada. Así que, Daniel Estico, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Clara, buen día, Fer, Jorge. Sí, realmente todo el año es Navidad para mucha gente acá en Argentina, ¿no? Ya lo Eh, creo que sí. ignoran los números, hablan de una realidad con los empresarios, los aplauden, hay festejos. Pareciera que, bueno, está bien, quieren clima de euforia allá ellos, ¿no? Y bueno, pero hay que ver si es de euforia el clima, ¿no? Después nos vas a contar vos, porque parece que Guzmán los va agarrando de a poquititos, ¿viste? Los va convenciendo de a 5, de a 10, de a 20, más de eso. No. Con nosotros Es todavía cierto. no habló, no con los No, periodistas, digo con la gente, o sea, no nos dijo nada de lo que va a hacer, pero bueno. exacto. Doctor Jorge Haddad, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Buen Bien, día. viendo si cambio de profesión como aplaudidor, creo que como aplaudidor podría andar bien, realmente. Y No sé, pasear por algunos lugares para, qué sé yo, depende quién es el que hace el discurso, ¿no? Sería bueno eso, ¿no? sí, hay que cambiar de vez en cuando. Ahí Fernando Meiter, buen día, Fernando Meiter, tiene una idea. Sí, Y yo tengo ganas de hacer esto que acabas de mencionar antes de empezar a grabar, perdón, a hacer el programa. El programa Blue de Sin Saco, ¿no? vos sabés, Claro, primero, exacto. buen Sí, día para todos ustedes, ¿cómo buen día, están? señor, ¿cómo le va? Vos Buen día. sabés que hace 2 años a la gente le causó mucha gracia una nota mía en la cual yo empezaba posicionándome 2 años después, contando todo cómo estaba el país, quién era el presidente, fue todo en sorna, obviamente, pero contando un poquito la problemática de energía. Y la verdad, si vos hoy abrís los diarios, lo primero que lees, se postergaría el aumento de luz y gas. Y vos decís, Sí, ¿cómo? sí. ¿Cómo? Pero Es- te cuento algo, o sea, claro, eso es tu sector realmente, ¿no? Pero no, va a pero es complicar lo que va a decir economía, Daniel y lo que voy a decir yo. es la O sea, no economía, es solamente. es la No, economía tontos, para no decir otra palabra, ¿viste? O sea, ¿viste? No se entiende, pero bueno, ¿qué va a ser? Vamos a ver realmente si pueden hacer eso, pero, o sea, ¿cuánto tiempo más pueden alargar la agonía? O sea, esa es la realidad. ¿Pueden alargar la agonía de este gobierno 1 año y medio, fingiendo que no tienen que aumentar los servicios, que la gente le alcanza la plata, que van a seguir dando más planes sociales, que van a aumentar las paritarias y todo lo que... O sea, ¿cuánto tiempo más puede aguantar este país? Ah, voy a hacer una canción que se va a llamar ¿Cuánto tiempo más durará? O ya la hizo Charlie, me parece que ya está. Pero tal bueno, cual. Clara, sí, Jorge. Clara, te olvidas de mí. ¿Por Va a qué? va a aguantar en la medida que puedan hacer más impuestos y cobrar más impuestos, seguir más impuestos, porque la única salida que tienen es esa. Pero es como que Hasta que ya la no... gente diga basta, uno de los casos que voy a comentar hoy es ese, la gente dijo basta. Sí, eh, pero igual Clara también lo va a comentar en mayor detalle, pero creo que están jugando a ver quién rompe primero para que se rompa el adversario y entonces queden todos divididos y ahí entonces aparece el fenómeno Milei, ¿no? Porque en ese contexto de que se pudre todo, primero rompe uno, después rompe el otro y bueno, vamos a tener un escenario de tercios o de cuartos y con muy poquito, acá es impredecible lo que puede ocurrir. Creo que están apostando a eso en el medio de que estamos cada vez todos nosotros y nosotros dentro de todo tenemos la bendición de tener este espacio, poder hablar, todavía llegamos a fin de mes Sí. con malabares,
pero cada vez hay más gente que está penetrando esa línea de pobreza e indigencia, como después vamos a comentar en detalle, ¿no? Daniel, Es- perdón, con respecto a lo que vos dijiste y Milei, vos sabés que esta semana hubo una reunión en Neuquén muy importante en donde se juntan todos los empresarios en el coloquio, vendría a ser el pre-coloquio de IDEA. Sí, Ajá. Exacto. Se en el celebró Yao en el, Yao, sí. se celebró en el espacio Duam y habló Milei. Exacto. Vos sabés que se asustaron todos los políticos, y todos los, perdón, los políticos, todos los empresarios. Y Claro. sí, Lejos de dejar una muy buena impresión, se asustaron y se asustaron mucho. No, o sea, yo publiqué en Twitter, los fuegos artificiales son muy lindos, pero se acaban pronto. Me parece que vamos a ver una especie de baja en la popularidad de Milei porque a los empresarios hubo algunas ideas que mucho no les gustó. Y creo, Clara, que vos de alguna manera también algún comentario tendrías que hacer de lo que dijo el señor Alfredo Casero en TN en el programa de Luis Majul. por supuesto que lo voy a hacer. Lo que pasa es que seguramente no vamos a estar todos de acuerdo. Por eso no dije nada ahora. Claro. Pero realmente, o sea, yo lo voy a tomar directamente como la representación de tanta gente harta, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con la violencia, me parece que se puede hablar de otra manera, pero hay gente que te saca. O sea, realmente hay gente que te saca. Y te voy a decir algo. Cuando yo enseño entrevista en la facultad, en la carrera de licenciatura en comunicación, pongo dos ejemplos para hacer entrevista. Una es Elisa Carrió. Es re difícil entrevistar a Carrió, porque Sí. siempre sigue hablando de lo que quiere ella. Y el otro caso es Alfredo Casero, que lo incorporé hace un par de años, porque es muy difícil entrevistar a Alfredo Casero. Entonces, si no sos periodista o no tenés la forma de tratar a una persona que de pronto tiene reacciones o habla cosas que no se pueden entender bien qué es lo que quiere decir, tené cuidado con lo que decís, porque si no, no lo hagas mejor. Así que la crítica al periodismo hay que hacerla. Nosotros estamos, gracias a Dios, estamos exentos, nadie nos nombran para bien, y bueno, pero es porque no estamos condicionados por un canal, ni por Esmeralda Mitre, que no sé qué puede llegar a hacer con el canal de la Nación, pero acá estamos, resguardados dentro de lo que es YouTube, y diciendo lo que realmente creemos que está pasando. No somos los dueños de la verdad, pero sé que representamos a mucha gente que nos sigue, y yo creo que con eso estamos cumpliendo una función. Creo que cumplimos una función importante. Así que bueno, habrá que ver qué más va a pasar con el tema de, o sea, sigue la repercusión, o sea, acá el pan y circo es permanente, esa es la realidad también, ¿no? Que a Sí, pesar de lo que dice Casero, él también entró en el pan y circo, y a pesar de lo que dice Milei, él también está haciendo populismo desde el lado de los liberales o de la derecha. Así Tal que cual. me parece que Milei se apresuró mucho en lanzar su candidatura, que la hizo en este programa, Daniel, vos te acordás, ¿no? Que fue Sí, una claro, sí, especie de sí. broma, Sí. decirle, entonces no es por la ciudad, es directamente a la presidencia. Exacto. Y bueno, y el que dice el que no dice nada está aceptando, ¿no? Pero creo que se apresuró porque acá te queman vivo cuando vos decís que vas a ser candidato. Por sí. eso los políticos con más carrera te tiran tipo, a lo mejor todavía no hablemos de esto y sabés que van a ser candidatos, pero no quieren saber nada de que los maten, porque Claro. falta Exacto. mucho realmente. Vos sabés Pero que bueno, lo último, Clarita, Claudio Chiarutini, en uno de sus editoriales de Sin Saco y Sin Corbata, ¿te acordás del famoso flan de Casero? sí, Giroflán, claro, sí. Bueno, Claudio Chiarutini en su momento había dicho que había sido la mejor descripción de la sociedad argentina en ese momento, ese monologuito que hizo Casero con respecto a Quiero Flan. Vayan a YouTube y escúchenlo a Casero hablando de la gente, diciendo, se me está quemando la casa, se me están muriendo mis hijos, bueno, te voy a ayudar, no, quiero flan. Sí, me acuerdo, fue en una entrevista Espectacular, con sí. Fantino. Claudio me acuerdo que hizo todo un editorial con respecto a ese tema, no Sí, me sí. olvido más.
Bueno, no sé, a lo mejor estamos todos muy sensibles, creo, ¿no? Porque nos están pasando muchas cosas, porque no es solamente que no te alcance la plata, hay mucha gente que está preocupada por los valores que se están perdiendo en nuestro país, que están viendo como que hay un cambio de forma de vida, de forma de cultura, o sea, la parte cultural la están cambiando de las escuelas, y yo puedo dar fe de eso que está pasando, y eso es irreversible, o sea, irreversible en el tiempo de decir, van a pasar generaciones antes que vengan y lo vuelva a poner en su lugar. Entonces, también es una forma de populismo estar todo el tiempo hablando de que la gente no le alcanza la plata, que no le alcanza la plata, que quedará más plan, que no puede comprar, que no puede comer, mientras por atrás están clavando un cuchillo sacándote terrenos para darle a los mapuches. O sea, esos fallos de esos jueces que no se pueden entender, o las estrategias, entre comillas, de la que se cree la gran estratega de este país, y que la verdad es una mina que nos está manejando a todos como si fuéramos títeres. Todos somos títeres de Cristina, no solamente el presidente como lo llaman algunos. Todos somos víctimas de una mujer que evidentemente tiene un proyecto propio y lo quiere trasladar a no sé a dónde, o sea, un país entero no, ya está más allá de las fronteras, ya ahora estamos con China, estamos con Rusia, estamos con no sé qué, porque Europa no. Y bueno, la respuesta de Alberto es haber seguido Europa después del discurso que tuvo en Chaco, así que veremos quién gana. Estamos todos viendo a ver quién gana una pelea de la cual todos vamos a perder. O sea, eso es lo que está pasando. Y la oposición se reúne en secreto en una quinta hoy para ver cómo siguen ellos actuando frente a la locura total que estamos viviendo. Porque lo de Casero es la locura que te va a pasar mañana a vos en la calle, en el almacén, en el auto, donde corno estés, y la reacción de la gente imprevisible, porque lo que pasa es ingobernable y es inmanejable para nosotros. No lo podemos manejar y no hay nadie a quien pedirle ayuda, porque está fallando la cabeza de toda la democracia, que es la justicia. Eso es lo que está fallando. Y yo no estoy pidiendo que renuncien los jueces como los estúpidos que tuvieron el otro día delante del Palacio de Tribunales. La justicia tiene que actuar. Los que están ahora tienen que actuar, y los que actúan mal hay que rajarlo de una patada directamente. No, no queda otra. El tema es hasta cuándo uno va a soportar esto, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, tu paciencia tiene límite, la mía tiene límite, absolutamente. Y la de Casero también. Clara, la grieta que han hecho en Santa Cruz, Formosa y Entre Ríos, al permitir que chicos que deben 2 años pasen al último año sin saber absolutamente nada, 19 materias. Es terrible, es terrible. Es 19 terrible. materias previas. Las 19 materias previas, Jorge, son las de los 2 años de pandemia. Claro, o sea, todos esos años vos pasalo por adelante. Ya lo dijimos acá alguna vez, yo lo puedo ver como docente, ¿no? Que esto es real, o sea, no es una broma. Pero Formosa, viste como que en Formosa es como que pasan las cosas raras y a veces te enterás, gracias a las redes, porque la verdad es que no es gracias al periodismo de X persona en X canal, sino que son las redes las que están diciendo, guarda que acá está pasando esto. Mirá lo que pasó con Mayra Mendoza, no lo pudieron tapar, no lo pudieron tapar, a pesar de todo lo que inventaron. Exacto. Y Mayra Mendoza estuvo estafando a la comuna, llevándose guita, que no está puesta en la localidad de Quilmes, donde la gente vive literalmente en el barro. Y ella agarra la guita y se la manda a no sé qué cooperativa, a Miami, no sé dónde corno. Y después te hablan de jugar guita, y después te dicen a vos que no te vayas, salvo que tengas la guita para pagar el pasaje y de vuelta al contado. Y eso, para mí, es haber coartado mi libertad de trasladarme. Yo no puedo pagarme un pasaje al contado para ir a ningún lado, ni a Uruguay puedo pagarlo, lo tengo que pagar en cuotas, y no me dejan. ¿Sabés por qué? Porque voy a ir a jugar dólares. Pedazo de tarados mentales, ¿qué dólares voy a ir a jugar yo? A ver, explícame. Lo que vas juntando en la alcancía para irte a hacer un viajecito de una semana. Mientras tanto, vos ves cómo despilfarran la guita que todos nosotros ponemos con nuestros impuestos. O sea, eso es lo que más bronca te da. Que no tendría que haber pobres o gente que no puede comer ni planes sociales, porque la plata en el Estado está, la pone la gente que labura. Y la tenés a la impresentable diciendo, gente que tiene trabajo y es pobre, nunca se vio en este país, ¿eh? Qué raro, en China no pasa eso. Y no, en China murió un montón de gente
con el sistema comunista. O sea, ahora comerán todos seguramente, pero no podés ponerlo de ejemplo. Dicho ella, yo no escuché todo el discurso, aviso, porque si no me No, enveneno. yo tampoco. Escuché No, qué no, parte, no. pero ella hace una comparación diciendo, no miremos más Europa, ¿para qué vas a mirar Europa? Es una porquería. Miremos para el otro lado, miremos a Rusia y a China, miremos a otros países diferentes. Y lo que dice es, China, cuando acá se fabricaban ferrocarriles, vagones, aviones, en la época de Perón, China estaba en la hambruna total. 70 años después, ellos están en la cima del mundo y nosotros estamos en la hambruna. Bueno, ¿qué pasó en todo ese tiempo? ¿Ustedes saben lo que pasó? Tiene un nombre, se llama peronismo, se llama ustedes los que gobernaron. O sea, porque ni siquiera es peronismo la palabra. A mí me parece que a Perón hay que dejarlo ya a un costadito y Claro, hacerle la estatua y olvidarse del peronismo. tal Pero son cual. los que se enganchan del partido peronista que suben para afanar. Son contados con los dedos de una mano los que podemos nombrar diciendo, este tipo sabe lo que está haciendo, o sabía, en todo caso, en pasado. Bueno, ya siempre nos alargamos. Nosotros tenemos que hacer esto e irnos, porque si no, Claro. si no la Sí. gente tiene que ir a comer, tirar los ravioles, las señoras que están cocinando, y nosotros seguimos hablando. Así que yo les propongo cerrar acá este debate que tenemos antes de empezar el programa y escucharlo a Daniel Estico, si les parece bien. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, ustedes saben que realmente lo que estábamos mencionando, esta introducción tan larga pero tan fructífera al mismo tiempo, es la crisis de la República, ¿no? La división de poderes y las exigencias de cada uno del resguardo de que el otro no se desvíe de su función para justamente no fallar en el cumplimiento del deber del funcionario público. Y acá en Argentina, a nivel municipal, provincial, y por supuesto de la máxima conducción ejecutiva de las gobernaciones y de la nación, hay una crisis institucional recurrente que ya no sabemos cuándo fue el origen, porque cada uno tiene su corazoncito, cada uno tiene su justificación, pero lo cierto es que estamos en un estado de decadencia y de atraso permanente en la cual ya ni siquiera la anestesia nos alcanza para estar adormecidos, porque estamos dando cuenta que ya la cosa no da para más, y lo más grave es que así como comentábamos que se dispone el pasar de grado, promocionar con varias materias incumplidas, ya no son dos materias, tres materias, cinco materias, ya son 19, que uno lo puede entender desde el punto de vista de la infraestructura pública. Bueno, la sociedad, más allá de todos estos zafarranchos, de todos estos atrasos recurrentes, esta decadencia en la que estamos atravesando, la sociedad, la población sigue creciendo, porque no son todos los que tienen capacidad de emigrar y seguir sus vidas fuera de la Argentina o fuera de su lugar habitual, sino que la mayoría queda donde reside y la población crece y las escuelas no, y entonces no hay capacidad física para mantener a los alumnos en la misma aula porque no pudo pasar de grado, y entonces lo tenés que promocionar. Pero acá lo que hay discusión, que uno lo promociona en cuanto a que lo cambia de aula para que vengan los nuevos, pero tiene que haber un plan educativo para compensar un poco ese incumplimiento, ese atraso, esa deuda de 15, 18, 19 materias, y no sé hasta qué número se va a alargar, porque así como cuando la crisis que está ocurriendo en este momento con la aceleración inflacionaria y la poca gente que lamentablemente se enganchó allá por el 2018, 2019, cuando todavía tenía alguna expectativa de que la economía podría encarrilarse, y entonces tomó créditos UVA, claro, porque la ventaja de los créditos indexados es que te permite, al tomar crédito a muy largo plazo, 10, 15 años, arrancar con una cuota muy baja y empezar a hoy disfrutar
de tu vivienda. Claro, uno parte de la ecuación de que la cuota no puede superar el 25-30% del ingreso, pero si eso se desmadra y resulta que los ingresos van ya ni siquiera por la escalera, sino que van camino al subsuelo y los precios y el costo del valor de la vivienda va camino por la escalera y a veces se acelera y va por el ascensor, se produce tamaña brecha que el crédito es impagable y entonces, claro, vienen recurrentemente, cada 2, 3 años, un nuevo replanteo, hay que cambiar la ley de los créditos UVA, los créditos ajustables. No, en realidad no hay que cambiar ninguna ley, acá lo que hay que hacer es pensar en serio un plan económico de estabilización que nos permita mejorar la situación social y que le permita a los argentinos empezar a crecer y terminar con estas crisis de decadencia. Pero esta crisis educativa que estamos viendo y que se está agudizando y que se está profundizando con estas medidas que estamos comentando, también lo vemos con inquietud, con preocupación en la máxima dirigencia, porque no puede ser que el ministro de Economía, o por lo menos quien tiene, quien ostenta ese título en la Argentina, me estoy refiriendo concretamente a Martín Guzmán, vaya a un encuentro mega empresario gubernamental, polifacético, como puede ser el CICIP, ese Consejo Integrado del Comercio y la Industria, la Producción, y en el cual invita a políticos para que les hablen, y ahí van las máximas figuras de la producción, del comercio, de la construcción, de los mercados financieros, los máximos CEOs a escuchar al ministro y le pinta una realidad con datos que apenas, ¿cuánto? Eso fue a las 12, 1 del mediodía del jueves, si mal no recuerdo, y por la tarde, en menos de 4 horas, ya estaba el INDEC desmintiéndole contundentemente, categóricamente, diciéndole, mire, ministro, ese cuadro que usted le está enseñando una clase de economía a uno, faltándole el respeto a los empresarios, pero yo también digo, los empresarios son culpables porque en esos eventos en el cual el ministro o cualquier funcionario público tiene la posibilidad de exponer ante semejante auditorio y cuenta con un moderador, el moderador tiene que tener no un papel de simplemente lo presento, el ministro es fulano de tal, estudió aquí, estudió allá, tiene tales pergaminos y con ustedes. No, tiene que decirle, señor, mire, les agradecemos todos nosotros el PowerPoint que trajo para ilustrar su exposición, pero dejemos a un lado el PowerPoint y hablemos de la realidad que nos inquieta, porque nosotros somos empresarios, generamos empleo, estamos preocupados por la producción, por la exportación, por el crecimiento, por la innovación, por el desarrollo y en definitiva por, como decía muy bien Jorge Haddad en esta introducción de este nuevo programa de Sin Saco y Sin Corbata, somos los que le pagamos los impuestos y estamos orgullosos de poder pagar impuestos, pero para que cumplan una función. Y usted nos está dando una clase totalmente de economía desanclada de la realidad, totalmente mentirosa, porque, insisto, el ministro hablaba de que la economía está pujante, que lo peor ya pasó, que vamos que crecimos en el 2021, que vamos a crecer en el 2022 y seguiremos creciendo en el 2023, y resulta que en esa misma tarde salen los datos tanto de la actividad industrial como de la construcción, dos sectores muy fuertes, y los hay en la economía real, y volvió a ratificar lo que viene pasando históricamente, pero para no irnos más lejos, hablemos de la coyuntura, del corto plazo. En los últimos 15 meses, la actividad tanto de la construcción como de la industria tuvieron sub y baja. Hay un mes que sube, hay un mes que baja. Es como si estuviéramos frente a un ciclo en el cual un mes se produce un poquito más para generar stock, para tener material, para tener insumos, para tener algún producto final en la estantería para cuando venga el consumidor a comprar. Y bueno, mientras ese proceso se desagota, bajo la producción, y así tuvimos de los 15 meses, 7 meses de caída, 8 meses de baja,
casualmente en los dos indicadores que elabora el INDEC, y el último dato conocido, obviamente el de marzo, recién empieza mayo, el de abril lo vamos a tener recién hacia fin de este mes, lo que vimos es que en el caso específico de la construcción había subido 5,9 en febrero. Estamos hablando de valores comparables, o sea, lo que los economistas llaman valores desestacionalizados, ¿no? Sacado todo ese factor de que si un mes tiene menos días, si tiene feriados, si no tiene feriados, o sea, con valores ajustados estadísticamente como corresponde. Bueno, del 5 venía de una caída del 4% en enero, subió 5,9 en febrero y cayó 4,1 en marzo, y en el acumulado del trimestre, primer trimestre contra el primer trimestre, son datos de la construcción, tiene un tímido aumento del 1,3%, o sea, apenas levemente por arriba de lo que es el crecimiento vegetativo de la población, un sector que, recordemos, se está recuperando, estuvo favorecido por la dinámica del dólar, qué hago con la platita, hay que huir del dinero, entonces aquellos que tienen algún excedente financiero lo pueden canalizar a la construcción, sea para la refacción, sean para grandes desarrollos, pero aún así está atravesando este fenómeno y no no puede construir un periodo de 2, 3 meses consecutivos de aumento. Lo mismo le pasa a la industria. Ese mismo día en que el ministro nos decía que la economía está pujante, que hay crecimiento, que vamos a seguir creciendo, etcétera, bueno, el INDEC nos dijo que la industria, que había aumentado 5% en febrero tras una caída del 6,4% en enero, cayó 1,9% y en el trimestre aumentó apenas 3,7%. Pensemos que el mismo indicador del INDEC nos dice que con base 2004, o sea, con una base que empezó hace exactamente 18 años, el promedio del indicador industrial del INDEC le dice que está hoy 28% arriba del 2004. Si usted hace una regla compuesta y saca cuál es la tasa acumulativa de crecimiento del sector industrial desde 2004 a hoy como promedio anual, y está claramente por debajo del 1,5, 1,3%, o sea, nada. La Argentina tiene una seria capacidad de crecimiento, de sostenerse, y eso hace que nos aleje del mundo y hace que estemos pasando estas penurias. Y justamente ayer uno trataba de explicar en una nota que traté de elaborar y dedicarle mucho tiempo. Lamentablemente los temas a veces de profundidad no tienen gran despliegue porque estamos más preocupados por otras cuestiones en la vida periodística habitual. Hice una nota comparando el poder adquisitivo del salario medio del sector registrado de la economía, el sector que tiene mayor ingreso, lo que el Ministerio de Trabajo denomina RIPTE, que es la remuneración imponible para el trabajador estable, que es el sector más alto de mayor ingreso y que le dio un nivel de ingreso en marzo de 122.000 pesos. Claro, cuando le sacás, como es trabajador en blanco, el aporte previsional, el aporte para la obra social, etcétera, o sea, son 17 puntos. Bueno, los 100.000 pesos que le quedan hoy son prácticamente 15% por debajo del que tenía como promedio histórico de que comienza la serie del INDEC de la canasta básica de pobreza y la canasta básica alimentaria. Comparé con esos valores y en apenas 9 años, casi una década. O sea, el humor social está deteriorado porque aún los trabajadores de mayores ingresos como promedio apenas pueden cubrir la canasta de pobreza de una familia tipo y le queda apenas un 10%, cuando históricamente tendría un excedente del 35, del 40%. Esto explica el mal humor social, esto explica más que todo que este nerviosismo que comentábamos que está ocurriendo en la sociedad argentina, la decadencia en la cual estamos sumergidos y la falta de perspectiva. Y entonces es el momento en que uno dice, ¿cuándo terminaremos de estar dominados por discursos en el cual los protagonistas piensan en su ego y no piensan en los 46, 47 millones de argentinos? Vamos a ver el dato que nos da el 18 de mayo del Censo Nacional. Pero lo grave es
que tenemos, voy cerrando con esto y después continuamos, que lo grave es que tenemos funcionarios que están desconectados de la realidad, que no solamente son cuestionados por sus propios pares que los llevaron al gobierno, porque es cierto que al ministro Martín Guzmán, como a cualquier ministro del Ejecutivo, no lo nombra el pueblo, pero sí nombra el pueblo al presidente, a los legisladores, al vicepresidente, etcétera, que son los que después arman sus equipos. Por lo tanto, no se le puede decir a vos quién te votó, como está instalando una parte de la coalición de gobierno, y entonces tenemos gente que es cuestionada por la propia coalición, pero lo más grave es que en un punto tiene razón de ser cuestionado porque habla sin los números de la realidad, habla sin leer los propios indicadores que genera la economía, y estamos en una situación contradictoria, y con esto cierro, en el que esta semana, comenzó la semana con un dato muy positivo, como fue que otra vez la recaudación de impuestos aumentó mucho más que la tasa de inflación, con una inflación que venía interanual mirando para atrás, al ritmo del 54, 55%, la recaudación aumentó 64%. ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque hay vocación de pagar impuestos? Sí, hay vocación de pagar impuestos. ¿Porque hay muchos controles que si no pagas los impuestos te cierran las cuentas? Sí, es correcto. Pero lo más importante y lo que no se dice es que la recaudación está dibujada. ¿Por qué? Porque en los diferentes tributos se le cargan los efectos de las moratorias, de los planes de facilidades de pago. Cuando si uno tuviera la posibilidad de desglosar la recaudación y de decir cuánto percibí cada mes de los planes de facilidades de pago y cuánto percibí por la actividad económica, por el consumo, por la producción, por las retenciones al comercio exterior, estaríamos viendo que así como la actividad industrial, la actividad comercial, la construcción están virtualmente estancadas, la economía, la recaudación real también está estancada. O sea que está aumentando por factores ajenos a la actividad económica. Por lo tanto, lamentablemente un domingo más tenemos en que no tenemos buenas noticias para dar, porque estamos en un sub y baja, pero en un sub y baja en el que, como hemos visto, pareciera ser que estamos más en la carrera hacia la baja que hacia el sub, ¿no? Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cuánto incide el aumento de combustible que se sancionó en el día de ayer del aproximadamente 11% en el AMBA, que va a ser cerca de un 15, 16%, como siempre ocurre en el interior del país, en el índice de inflación? No, o sea, si uno lo tomara, como dicen los economistas, ceteris paribus, o sea, si solo aumentaran los combustibles y no aumentaran ningún otro bien y servicio de la economía, el margen el impacto sobre la inflación sería muy marginal, sería menos del 1,5%, 2%. Está bien, ya tenés un 2% entonces. Ya tenemos, para este mes ya tenemos un 2% de inflación. No, 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 no. Digo, de 100 del Sí, sí. indicador, vos vas a tener un 2% que aumenta y un 98% que no aumenta. Entonces, cuando lo ponderas, te va a dar un 0,2, una cosa así. 0,2, ok. Claro, muy marginal. Lo que pasa es que tiene impacto sobre las expectativas y es ahí donde derrama que aumenta el transporte y que aumentan las comunicaciones y que aumenta el pan y que aumenta el trigo, porque todo en la Argentina, como en cualquier parte del mundo, funciona sobre ruedas, y frente a una economía que no sabés cómo funciona porque tenés funcionarios que no solamente no funcionan, sino que no se nutren de esos indicadores para poder balancear, porque si no, vos sabés, Fernando, también como economista, de lo que se denomina la restricción presupuestaria. Si cambio solo un precio de la economía y el resto están igual, bueno, si yo hoy tengo que destinar 2% más de mi presupuesto a gastar en combustible, voy a tener que gastar 2% menos de mi presupuesto a gastar en algún consumo o servicio, porque al final del día mis ingresos siguen siendo 100, ¿no? Ujú. Bueno, Fernando, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, claro. Dani, entonces tendríamos que obligar a la FIP a pagar ganancias imprevistas por lo que vos dijiste, ¿no?
Claro, bueno, lo que pasa es que por definición las ganancias siempre son imprevistas, ¿no? O sea, ojalá uno tuviera, fuera Mandrake y dijera, bueno, yo hago un negocio y proyecto que voy a ganar 10 y termino ganando 10. En general, todos los que tuvieron alguna posibilidad alguna vez de hacer un proyecto de inversión sabe que proyecta 10, pero termina en la Argentina perdiendo Sí, 5, ¿no? sí. Acá la FIP no. La FIP es contribuyente, quiero aclarar, paga IVA cuando vende servicios. Ojo, Claro, ojo. No ganancias, pero sí el claro. IVA. Por eso la pregunta, pero gracias. Bueno, ahí no sé si Clara te está. Ahí está, ahí está. Bueno, Clara, te dejo para seguir charlando con Jorge y después damos una vuelta si necesitamos redondear algún temita, pero la realidad lo que más me preocupa es que atándolo con lo que decíamos al comienzo sobre el tema educativo, en el que todo se pasa para adelante y que no importa promocionar ni estudiar, total, igual pasás de curso. Lo que vemos también que los que pasan de curso acá es quienes nos administran y cada vez los vemos menos capacitados, ¿no? Y sí, por eso no quieren hablar de meritocracia, porque en realidad ellos no aplican, la verdad es que no aplican para nada, cada vez peor. Pero Así. bueno, es complicado hacer un resumen de lo que pasó políticamente esta semana, porque además tiene todo que ver con lo que vamos a hablar todos en el programa, porque es imposible separar las cosas, es como que todo es política. Y lo que tengo son algunos títulos para compartir con ustedes, porque ya fue dicho casi todo. Y yo diría que al comienzo del programa hablábamos de Casero. Yo le voy a dedicar este programa a Alfredo Casero. Y voy a decir por qué. Porque ese golpe que dio en la mesa enojado, porque no podía expresar lo que él quería expresar, porque no se lo permitía un periodista, y lo voy a poner entre comillas realmente, significa el golpe en la mesa que muchos de nosotros damos cada día. Voy a quedarme solamente con esa imagen, con el golpe en la mesa que significó la impotencia de una persona que ve que las cosas no están bien y que también ve a la clase, aparte del periodismo y aparte de la dirigencia política, si no toda, mirar para otro lado cuando uno en la calle ve cosas diferentes. Así que por eso esta dedicatoria, o sea, ¿usted por qué cosa golpea la mesa? ¿Porque le aumentaron el alquiler? ¿Porque le cobró un impuesto nuevo? ¿Porque no consigue una casa para alquilar? ¿Porque la inseguridad la vive cada día que sale de su casa? ¿Porque no sabe si mañana va a tener plata o no va a tener plata, o va a poder tener vacaciones o va a cambiar el auto? ¿Porque no sabe qué va a pasar con sus hijos? ¿Se van a quedar acá? Porque van a comprar y ve que los precios aumentan un 100%, no un 6,3 ni un 6. Lo que compramos habitualmente para la casa, para comer, para limpiarla, está rondando cada 15 días un 100%. Esto lo saben los que hacen las compras igual que yo. Así que cada uno de nosotros golpea la mesa de impotencia por algún tema que vemos que no se resuelve y que nadie ve, como que está ahí escondido, lo vemos nosotros nada más en cada una de nuestras vidas. Pero bueno, vamos a lo que ocurrió concretamente en política, y obviamente que es imposible no tener en cuenta, en primer lugar, lo que dijo el llamado ahora, en lugar de Cuervo Larroque, le dicen el francotirador, porque realmente apunta a la cabeza del presidente con lo que dijo, la embestida tremenda de que el partido es nuestro, lo gobernamos somos nosotros. Claro, sí, gobiernan ustedes porque tienen las cajas, pero hay un presidente que no es Mandela, como se escuchó decir por ahí, sino que está, ya lo dijimos en este programa, que él está apostando a devolver, mejor dicho, a no devolver ninguna agresión y a mostrar gestión. El tema es que es difícil mostrar gestión cuando no hay. Entonces, por más que se traslade y se muestre con obreros, con cascos, aplaudiéndolo, la gestión no está, porque no hay plata para la obra pública que prometió. Así que esto fue aprovechado por la clase magistral que debía haber dado la vicepresidenta de la Nación para recibir finalmente un título de doctora honoris causa, que se lo dan a mucha gente, meritoria por otros motivos que no es exactamente ser, no sé, una estratega, ¿no? Pero ella en realidad, en la clase magistral, tendría que haber hablado, como hace cualquier persona que recibe una distinción de este tipo, tendría que haber hablado de lo que sabe,
de lo que hizo, de lo que planteó, de lo que fue lo brillante dentro de su carrera. Y Cristina lo hizo, o sea, en realidad, en esa clase magistral que tenía que dar, lo que hizo fue lo que hace Cristina, o sea, mentir, agarrársela con todo el mundo, menos con ella, hablar de sí misma, su ego, su superego impresionante, que todo lo que yo hice estaba bien, cambiar la historia y hacernos el relato una vez más. Alberto, yo lo elegí porque no tenía nadie, no tenía partido, así que ni siquiera llegó a decir que era imparcial. O sea, yo políticamente hubiera confrontado con Massa, pero Alberto no tenía nada, ¿no? ¿A quién representaba Alberto? A nadie, o sea, era un tipo que estaba tirado ahí y bueno, lo pongo, igual manejo yo. Eso es lo que todo el mundo entendió y Alberto va a ser oído sordo seguramente sin responder a algo tan grave como lo que dijo, entre otras cosas, lo dejé armar su gabinete económico. Lo dejé, claro, se está asumiendo primero que ella fue la reina de esta, no sé, de este concurso, porque ya ni siquiera es una elección, es un concurso, y no es la culpable de lo que está pasando. Porque si el gabinete económico lo eligió Alberto y está la gente que no llega a fin de mes, aunque trabaje, es pobre, entonces la culpa es del presidente y me despego. ¿Por qué me despego? Me despego porque me despego además después de haber venido de separar el bloque de senadores, como ustedes habrán hablado la semana pasada, en su propio partido, Unidad Ciudadana, y el resto de los peronistas, que podrán ser fieles o no, pero está la separación hecha. Los incondicionales de Cristina están en una parte y los otros están en otra parte, seguramente con carpetas abajo del asiento para que no le puedan decir o para que no puedan rebelarse contra la dictadura que hay en el Senado dentro del bloque del peronismo. Pero la realidad es que el planteo que uno se hace, y no soy la única que lo ha hecho, es que no se sabe si Cristina en realidad buscaba un asiento más en el Consejo de la Magistratura cuando hace esta división, que es la maldad absoluta llevado a la inteligencia quizás, ¿no? O sea, qué maldad tenés que tener para hacer algo así, pero quizás aprovechó ese momento para finalmente tener su respaldo político, que es ese grupo de senadores de Unidad Ciudadana, que es el partido de Cristina. No el de Néstor, el de Cristina. El de Néstor es el Frente para la Victoria, el de Cristina es Unidad Ciudadana. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que Cristina está preparando su terreno para el 2023 y está jugando a despegarse de todo lo malo que pasó y decir, bueno, evidentemente me equivoqué y la que tiene que ir a las elecciones el año que viene como cabeza, como presidente, soy yo. Esto es lo que está haciendo Cristina Fernández, pero no lo está solamente haciendo con palabras, ¿no? Lo está haciendo también con un manejo muy perverso también, diría yo, a través de su querido hijo, que hace rato les comenté que lo iba a trasladar a la provincia de Buenos Aires. Hace meses que acá dijimos que se iba a la provincia de Buenos Aires. Fue cuando renunció a ser el jefe de bloque de la Cámara de Diputados. En ese momento, la orden era, te vas a la provincia, ahí están los votos, ahí está la gente con la que tenés que hacer alianzas, ahí está lo próximo que vas a ganar. Y lo que supuestamente va a ganar es de la mano de Insaurralde, que supuestamente va a ser el candidato y ganador de las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2023, ¿quién será su mano derecha? O sea, ¿quién será su Alberto Fernández de la provincia de Buenos Aires? Porque la imagen de Máximo es tremenda, es máximamente negativa. Entonces lo pongo en Insaurralde y el jefe de gabinete después va a ser nombrado Máximo, que es el que va a manejar los piolines de la provincia de Buenos Aires, quizás si todo pasa como lo están planteando en el 2023. Finalmente, respecto de lo que dijo Cristina y la cantidad de estupideces realmente fuera de contexto y además con equivocaciones históricas muy grandes que fueron marcados por otras personas que saben de esto más que yo les diría que habría que decirle a la vicepresidenta de la Nación que en lugar de hablar del sexo de las palabras, si es debate, si es pelea y no sé cuánta otra estupidez dijo, la Constitución Nacional habla de la economía de libre mercado y que el libre mercado incluye la iniciativa, el negocio privado.
y que el negocio privado no puede ser arruinado para mantener al negocio público, el que maneja el Estado, porque es al revés. Es la iniciativa privada la que te va a dar dinero para manejar los fondos públicos. Esto es elemental para cualquiera que no sabe nada, como yo, de economía. Hay que decirle a la vicepresidente que en lugar de hablar de China y del comunismo exitoso de China, que dejó muchas muertes para llegar a donde llegó, en el año 1989 cayó el muro de Berlín. Avísenle, porque a lo mejor no sabe, que terminó una política nefasta que fue un desastre reconocido por los que estudian lo que fue la caída del muro de Berlín. Fracasó. Entonces, por más que ella busque aliados en el comunismo de China, o de Corea, o de Venezuela, o de Nicaragua, o de donde corno quiera sacar aliados, no sirve, porque el éxito está en los países que tienen éxito. Y de esos hay que ser amigos o aliados. Y después seguir con tu vida, haciendo lo que tenés que hacer como vicepresidente o como mandataria o como dueña del bastón y la tira que se ponen. Entonces ahí podemos hablar, pero realmente con las cosas que propone, uno no ve que pueda ir a ningún lado. La grieta, desde el propio gobierno, no va a parar, porque están esperando realmente que se canse Alberto Fernández y le tire el bastón por la cabeza, no, pero se lo va a tirar en algún momento. No se lo va a tirar. Aviso esto para que sepan que en este momento Alberto Fernández está absolutamente decidido a terminar su mandato. Está decidido inclusive a tener un segundo mandato porque él cree que esto está desgastando tremendamente a Cristina y a la Cámpora. Y además que nadie le va a tocar al ministro de Economía, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Guzmán no se va, Alberto no se va y termina su mandato de la forma en que pueda aguantarlo. Las estrategias desde el otro lado de la grieta, del lado de Cristina y de la Cámpora, es proponerle al presidente, para bajar los ánimos de todo lo que está recibiendo en palabras y en hechos también, porque en hechos ustedes tienen, por ejemplo, iniciativas de la Cámara de Diputados y de senadores para presentar proyectos económicos que van en contra de lo que plantea el ministro Guzmán y del acuerdo que hizo con el Fondo Monetario. Entonces, avisa o anuncia que va a presentar el proyecto para aumentar la cantidad de jubilados que se pueden tener el beneficio, y otras medidas económicas que tienen que estar dentro del presupuesto y manejadas por el ministro Guzmán, y que piensan que tiene que salir de la Cámara de Diputados. Desde ahí vamos a ver muchas medidas económicas que veremos son acompañadas por la oposición, porque después tengo algo también para la oposición para contarles. Entonces, digo, ¿qué le propuso Massa, que es el ve, corre y dile? Se junta con Cristina, Cristina le dice lo que piensa y Massa va y almuerza con Alberto Fernández y le cuenta lo que Cristina tiene pensado hacer, y es después decide Alberto o Cristina qué es lo que van a hacer. Pero la última propuesta que se le hace a Alberto Fernández, para eso fue Massa el otro día a almorzar con el presidente, fue que Cristina quiere tener una mesa política. No la mesa del hambre, no, es una mesa más chiquitita. Una mesa política donde se tratarían consensuadamente entre las patas de este frente de todos, que es el frente de ellos en realidad, se tratarían los temas más importantes, los que realmente marcan el futuro de la Argentina. ¿Quiénes integrarían esta mesa política? Un grupúsculo de personas importantes del gobierno. El presidente, por supuesto, la vicepresidente, por supuesto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de PJ de la provincia, Máximo Kirchner, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Esa sería la mesa pequeña que decidiría los temas importantes que tiene que manejar el gobierno. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? No. Es obvio que no, porque es lo mismo más de lo mismo de lo que está diciendo que no hace rato, ¿no? Yo quiero recordar nada más que esto, que ya lo saben ustedes, pero por las dudas, ¿no? Que CPK habla y habla del fracaso y de que lo dejó hacer el gabinete económico, en realidad lo dejó nombrar a Guzmán y a Culpa, nada más, no tiene otra cosa. Pero
tengamos en cuenta cómo se repartieron los ministerios cuando llegaron al poder. O sea, acá uno es más vivo que el otro, ¿no? Y la más viva de todas. ¿Quién es? Ella, que puso en las cajas más importantes a la Cámpora, con YPF, ANSES, PAMI, Aerolíneas Argentinas, y donde en el gasto nacional ella maneja el 71% del gasto nacional. Alberto apenas un 23% y Massa un 6%. Así se dividen. O sea, no llegan para arreglarle la vida a nadie. Llegan para esto, para ver cómo acomodan sus fichas, y ahí es como uno ve cuando te dice ellos viven como reyes, y en realidad nosotros estamos acá de pena en pena, viendo cómo seguimos y viendo que un país que no adelanta nada, que no va para ningún lado. La imagen negativa que tienen estas personas que acabo de nombrar, realmente creo que no se va a ver en otra parte del mundo, en ninguna elección, ni en nada, en ninguna medición. Cristina tiene un 71,1% de imagen negativa. O sea, la sigue ese pequeño grupo que la sigue a todos lados y no cambia nunca. Algunos periodistas, vuelvo a poner comillas, están diciendo que sube la imagen de Cristina por lo que está haciendo en contra de Alberto. Y no es cierto. Lo que suben son los aplausos de los mismos que la votan y los mismos que la siguen a todos los actos, porque son siempre los mismos. Y el 71,1 le está diciendo que no. Alberto el 72,5 le dice que no, y a Massa el 67,6, y eso que no figura mucho en la agenda política, y sin embargo, aparentemente es el peor de todos. El otro día, finalmente, se logró aprobar por 132 votos a 116 el tratamiento de los proyectos de boleta única de papel. Y lo aplaudo. Realmente me parece que tiene que pasar. Tiene que terminarse la estupidez del sobre, la boleta, la plata que gastan en boletas y el voto cadena y todo lo demás. Y se presentó ficha limpia finalmente. Se presentó la boleta única de papel. La pregunta que yo hago es, ¿por qué la oposición no presentó conjuntamente el proyecto de ficha limpia? Es decir, que ningún funcionario de nada, ni el que barre el piso, funcionario de nada, puede tener una condena firme. ¿Por qué no lo presentó la oposición? ¿Ustedes tienen la respuesta? Yo también, pero no la voy a decir. Porque si nos ponemos a ver por qué nos enojamos, nos tenemos que enojar de los dos lados. Porque mientras en Juntos por el Cambio o partidos opositores están pensando en las candidaturas, y son todos candidatos y brillantes candidatos que tenemos por todas partes, en la provincia, en la nación, en la capital, en todos lados tenemos candidatos brillantes. Pero lo que no nos podemos olvidar es que estos candidatos brillantes tienen representación minoritaria en su momento en el Congreso, pero que apoyaron leyes que tuvieron que ver con nuevos impuestos, nuevas leyes que generaron impuestos y que fueron creadas quizás por el kirchnerismo o quizás por el mismo Juntos por el Cambio. Y puedo nombrar algunas: la ley de alquileres, apoyaron la ley de góndolas, la ley de la renta financiera, la ley de urbanización de villas, el impuesto a sellos de tarjetas de crédito, la estatización de YPF, el proyecto de Aerolíneas Argentinas también estatizar, la ley de aborto, la ley Yolanda, la ley Micaela, la ley de suspensión de desalojos, la ley del cupo laboral estatal trans, la ley de paridad de género en las listas, qué sé yo, la ley del cepo femenino entre los artistas, Instituto de la Mujer, la ley Justina, la ley de humedales, la ley de etiquetado frontal, todo eso fue votado en la Cámara de Diputados y de Senadores por ambos partidos mayoritarios. Así que no vengan ahora a decir no podíamos hacer nada porque éramos minoría. Ahora están muy bien, salvo que tengan algún otro traidor por ahí, como ya hemos visto esta semana. Es hora de que hagan algo. Realmente se los votó para algo, no para pavadas. Se olvidaron de ficha limpia y es imperdonable. Voy a terminar contándoles algo que reflotó esta semana un escritor español, y que uno a veces tiene olvidado este tipo de cosas que alguna vez ve en la universidad, ya hace mucho tiempo obviamente, pero que es la teoría de las ventanas rotas, que fue muy aplicado en el tema del delito en realidad, pero que se puede aplicar a lo que uno quiera. Resulta que un psicólogo de la Universidad de Stanford, que se llama Philip Zimbardo,
tuvo la idea en el año 1969, de hacer un experimento, para lo cual contó con la ayuda de la policía de Nueva York, donde lo que hizo fue llamarla la teoría de las ventanas rotas. Lo que hizo fue colocar un auto abandonado, deteriorado, con algunos vidrios rotos y las puertas abiertas, o sea, sin trabas, en una zona que era considerada como peligrosa, que era el barrio del Bronx, que muchos de ustedes quizás conocen o escuchaban hablar, para ver qué pasaba. Y lo que pasó fue que después de 3 días de estar el auto en un lugar estacionado, de la manera que lo acabo de mencionar, de describir, no quedaba nada del auto, o sea, se habían llevado todo, las ruedas, los asientos, había quedado la carcasa nada más, como a veces vemos también cerca de nuestras casas, ¿no? En algunos barrios de Buenos Aires, no es el único el Bronx. Ahí todavía tengo ahora un problema de haber estigmatizado a la gente que vive en Nueva York. La otra parte del experimento fue haber dejado un vehículo igual, que era un vehículo interesante, en una zona de un barrio alto, digamos, también de la misma ciudad, de Nueva York. ¿Y qué pasó? Después de una semana, que el auto estaba ahí impecable, no tenía nada, no estaba ni roto, ni estaba abierto, ni nada, pasaron a ver, el auto estaba exactamente igual, en el mismo lugar, todo igual, con un poco más de polvo y nada más. Entonces, lo que hizo Zimbardo fue intervenir sobre ese auto. Y fue de noche, con la complicidad de la policía, y golpeó algunas partes del vehículo, le rompió, por ejemplo, la ventana, el parabrisas de adelante, y lo dejó abierto. ¿Y qué ocurrió? Que ahí también, después de muy poco tiempo, casi a mayor velocidad que en el Bronx, empezaron a desaparecer todas las partes del auto que también estaba en este lugar. ¿Qué es lo que dice la teoría de las ventanas rotas? Que si uno deja abierta o una ventana en un estado que nada, que no puede ser que esté, que no puede estar rota, y no lo arregla, porque se rompen las cosas, obviamente, terminan siendo destrozadas porque hay un mensaje detrás de esa ventana rota que es que nadie lo está cuidando, que está abandonado y que se puede hacer lo que quiera con él. Y es la anomia de la que venimos hablando con Pablo Olivera da Silva cada vez que, o sea, siempre, casi siempre, se saco política, porque la anomia es lo que nos está ahogando, la falta de normas, ya nadie respeta las normas. Entonces, esta teoría de las ventanas, las ventanas con los vidrios rotos, de las ventanas rotas, lo que dice es que no se pueden dejar las cosas sin terminar. El mensaje es que si nadie lo está cuidando, yo puedo hacer lo que quiera en ese lugar. Y esto aplíquenlo ustedes a la cantidad de ventanas rotas que tenemos desde hace un montón de tiempo en la Argentina, especialmente estos últimos 2 años, donde se dejan ventanas rotas en todas partes, se dejan ventanas rotas en la justicia o en la falta de justicia, se dejan ventanas rotas en la corrupción que queda impune, se dejan ventanas rotas en la inacción del gobierno ante los problemas comunes de todos nosotros. Se dejan las ventanas rotas por la falta de empleo, por la cantidad de impuestos que pagan los que todavía trabajan, dejan ventanas rotas por la seguridad de los ciudadanos que no tienen seguridad, dejan ventanas rotas en la educación, donde pasan cosas como mencionaba Jorge Haddad en Formosa, donde los chicos no saben nada, a dónde van a ir a parar, qué clase de trabajo van a tener. Se dejan ventanas rotas en la salud, que es un tema aparte y muy sensible, que está llegando a un punto límite en que ya nadie va a ser atendido por nada. Y en definitiva, la pregunta que uno se hace es, ¿quién va a poder arreglar tantas ventanas rotas en el año 2023? Yo creo que es el momento de que nosotros como ciudadanos, además de golpear la mesa por sentirnos absolutamente imposibles de poder movernos, de poder hacer algo, empecemos a ver si podemos arreglar alguna de las ventanas rotas que tenemos cerca nuestro. O sea, con el tipo que tenés al lado, que tiene un problema con el negocio, con el tipo que está tirado porque no puede alquilar, tratemos de cerrar las ventanas rotas porque estas ventanas están diciendo que todo el edificio social se está cayendo a pedazos. Esto es todo para mí hoy. Le damos el pase a Jorge. Espectacular como siempre, realmente.
El Bueno, viento que entra por las ventanas rotas en nuestro país nos está haciendo volar ya directamente. lo creo que sí, nos Es está así. congelando. Bueno, Jorgito, te escuchamos. Gracias. Vuelvo a reiterar sobre temas que no voy a dejar de insistir porque es una anomia, como decía recién Clara, la actividad que realiza el fisco, y esto lo hago referencia a todos los fiscos que se dedican, el área del fisco que se dedica a la recaudación de impuestos respecto de los formularios aplicativos, comunicaciones digitales, etcétera, que ahora es todo digital, casi. Entonces, la semana pasada comenté que la AFIP había puesto a disposición la versión 20 para poder hacer la declaración jurada, llamémosle así, el aplicativo, para liquidar ganancias de personas jurídicas que vencían en diciembre. Y por consiguiente, por la demora de la AFIP, prorrogaban el plazo de vencimiento. ¿Qué es lo que pasó con esa? La semana pasada es esto. ¿Qué es lo que pasó con esta versión 20? No permitía presentar declaraciones juradas con tenencia en moneda extranjera o cuando la declaración jurada arrojaba como resultado quebranto. Entonces tuvieron que presentar esta semana la versión 20.1. Señores, si son tan incapaces, si no hay nadie que los controla, váyanse a otro lado, por favor. Esto no puede seguir así, es recurrente, es consecuente. Esto esto es provocado por la reforma del año pasado, donde aumentaron el impuesto a las ganancias, lo discriminaron en tasas del 25, 30 y 35%. Lo saben hace casi 9, 10 meses, un año atrás. Tienen que prorrogar el vencimiento por culpa de ustedes, mientras los que presentaron con el formulario anterior ahora tienen que hacer todo de nuevo y presentarlo de nuevo. ¿Se creen que las horas de trabajo de la gente no valen nada? ¿Que las únicas que valen son las de ustedes? Señores, ¿por qué no hacen un cambio rotundo en el área de la FIP que corresponde? Hagan lugar, continuamente se está quejando el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, me adhiero. Cambien la gente, como hizo en su momento, por otras razones, Abad. Decapitó a toda la plana mayor de esa área. Bueno, no funcionan, no sirven, contraten otros. Vamos al segundo tema, también irritante. Habíamos hablado el año pasado de una tasa especial que había cobrado la municipalidad de Castelli respecto de con el fin de equipar el hospital ante la pandemia. Y esa tasa era X cantidad de pesos por hectárea a partir de los propietarios que tenían tal cantidad de hectáreas. Y era una tasa especial. En cambio, en Adolfo, eso fue confirmado por la Cámara de Dolores, fue apelado y confirmado por la Cámara de Dolores. En cambio, en el partido de Adolfo González Chávez, lo que hicieron fue agregarle 10 pesos por hectárea dentro de la factura de la tasa de red vial. No lo hicieron por separado, lo hicieron dentro de la factura. Con lo cual no hay una división, tanto por tasa vial, tanto por mantenimiento del hospital, que compramos determinadas cosas, un tomógrafo para poder instalar y diversas guardias especiales y todo el resto. Quiero aclarar que yo soy abogado de una asociación benéfica, soy de varias, pero de una de las asociaciones benéficas que cada 3 años y medio, a pedido del hospital de Adolfo González Chávez, dona sábanas. Conozco algo sobre esto y a qué se destinó esa tasa, ese impuesto, llamémosle, porque no tenía ninguna retribución, no tuvo ninguna retribución. No se sabe, no se sabe, ni siquiera el monto de la tasa de la red vial, porque los caminos son un desastre. Si llega a llover, no
no entran ni siquiera los camiones para poder retirar ganado, etcétera, porque son realmente desastrosos. No se puede entrar en los campos de tal desatención que hay. ¿Qué es lo que se hizo? El año pasado el Consejo Deliberante estableció la tasa adicional esta que yo les cuento hasta diciembre. Este año lo pidió ampliar el intendente. No se lo aprobó el Consejo Deliberante. Entonces lo hizo por su cuenta. Dictó una ordenanza y lo amplió por 5 meses. Perdón, y después lo amplió por todo el periodo hasta el 31 de diciembre. Señores, no lo paguen. Simplemente eso, judicialícenlo. Esto no se puede permitir. Esto es un avasallamiento de todas las garantías constitucionales que tenemos los que pagamos impuestos. También tenemos derechos, no solo la obligación de pagar impuestos. Adolfo González Chávez. Bueno, esto es un tema que lo pueden llegar a tratar en alguna otra área, pero nosotros veníamos hablando de las criptomonedas y de la forma como las fintechs tienen que informar. Me había preguntado Fernando hace 3 semanas cómo era el sistema y todo el resto. Bueno, el Banco Galicia, el Burbank, la semana pasada dijeron, señores, nosotros vamos a trabajar con criptomonedas. ¿Qué pasó después? El Banco Central dijeron, los bancos no pueden trabajar con criptomonedas, le tienen miedo. El Banco Central le tiene miedo porque no sabe por dónde van a ir a parar, qué van a hacer, qué es lo que tienen que hacer. Tienen especialistas, tienen áreas dedicadas a lo que es lavado de dinero y a todo ese tema específico que va aparejado o enganchado con las criptomonedas. Y no lo actúan, no saben para dónde correr, la realidad es esa, no saben por dónde tomar las criptomonedas ni cómo poder establecer su mano para regular, porque ese es el tema, la mano para regular, y detrás viene la AFIP para poder cobrar. Entonces dijeron, señores, no, ustedes no pueden trabajar en esto. El otro tema es, nosotros tenemos la posibilidad de comprar $200 por mes. Para eso vamos a tener que obtener, y esto es relativamente nuevo, una certificación negativa que la da la ANSES y tiene una validez de 30 días, donde se deja constancia que no registra deudas en obra social, en prestaciones previsionales vigentes, en iniciación de prestación provisional nacional, no recibe cobro por progresar, por asignaciones familiares, etcétera, y así un montón de subsidios. Todos esos que tienen subsidios ahora no pueden de ninguna manera obtener los $200 famosos que permiten hacerlo. Y este es un tema que lo planteo y lo vamos a tratar en detenimiento en el próximo programa, porque es bastante complicado. Sabemos que la gran mayoría de las empresas y personas físicas utilizan el contado con liquidación o el MEP para poder obtener dólares o para poder cambiar dólares, es ida y vuelta esto. Si yo necesito ahora para pagar los impuestos, tengo dólares y los necesito cambiar, no los voy a cambiar al oficial porque hay una diferencia del 100%. Entonces me voy directamente a MEP, el sistema de MEP o el sistema contado con liqui. Hay un montón de operadores que lo hacen. Ahora, ahí yo puedo tener el impuesto a las ganancias, ganancia o quebranto, porque no siempre gano ahí. Compré a tanto el dólar y resulta que lo que me están devolviendo es menos. Eso ocurre, o al revés, tengo menos cantidad de dólares de las que podía llegar a tener antes. Esto provocó en el año 2014, 2014 estoy hablando, por eso lo vamos a tratar después, lo pongo como título, una circular, la 5, donde estableció que las pérdidas con MEP no son deducibles
en el impuesto a las ganancias. Eso trae una serie de dictámenes posteriores que lo vamos a ver. Pero ¿cuál es la novedad respecto de esto? Que el 12 de abril el Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa Exterran Argentina, estableció que el quebranto sufrido por una sociedad como consecuencia de la adquisición de moneda extranjera mediante la operatoria denominado contado con liqui es deducible. Y después hace todo un análisis de por qué es deducible. Esto, tengámoslo presente, es anterior a la modificación realizada por la ley 27.430 relacionada con el impuesto a las ganancias, pero tiene incidencia en este tema. Y es complicado porque estamos a punto de hacer las liquidaciones de impuestos y estamos en la última recta final, como dicen, en la recta final y pasamos el codo ya, el codo de Dorrego. Entonces, estamos con un tema complicado que lo vamos a ver en la próxima semana. Hasta acá llegamos y te dejo, Fernando, te paso la posta. Acá estoy. No encontraba el microfonito ni la cámara. No, pero aparte nos quedamos pensando si vos ibas a traer buenas noticias, pero me parece que yo me voy a borrar. Te dejo solo. No, no te borres. A ver, ¿te acordás que en muchos programas nosotros, Clara, decimos que lo que no ajusta el gobierno lo ajusta el mercado directamente, sin preguntar? Y yo inocentemente le pregunté a Dani al principio del programa cuánto iba a impactar un posible aumento de combustibles en el índice de inflación, teniendo en cuenta que la forma de hacer costos en la República Argentina, y eso lo hablábamos con Claudio muchas veces, si a mí un insumo que en realidad me implica un aumento en mi producción de un 2%, pero el insumo me aumenta un 15%, yo aumento un 15% por las dudas. Bueno, oficialmente la Cámara que agrupa a todas las estaciones de servicio anunció que las empresas Axion y las empresas Raízen, es decir, la Shell, aumentaron el precio de los combustibles a partir del día de ayer en un 7%. No, en un 11%, perdón, en un 11%. Acá el tema es el siguiente, se está dando una situación que no se había dado hace, te podría decir, unos cuantos años, porque generalmente el que maneja el precio del combustible en la República Argentina es YPF. YPF aumenta los precios y automáticamente todas las compañías acompañan ese aumento. 1% más, 2% más, 3% más, pero acompañan. Esta vez, las dos mayores competidoras que tiene YPF, Axion, manejada por el grupo Bulgeroni, y las estaciones de servicio Shell, manejadas por el grupo Raízen, que es un grupo brasilero, decidieron unilateralmente aumentar el precio de los combustibles en un 11% en el AMBA, y ya mientras estábamos confirmando todas las noticias con Daniel Estico, que mientras hablaba Jorge nos pasábamos WhatsApp para confirmar y para dar información confiable en este programa, como siempre tratamos de hacer, en el interior del país los aumentos son de alrededor de un 15 a un 16%. La situación en el interior del país es muy complicada. Vos sabés que Salvador Di Stéfano tuvo la amabilidad de invitarme a su programa Comité de Crisis, junto con el señor Echepare y otra gente que hablaban todos temas de campo que para mí son todos nuevos, ¿no? Pero la falta de gasoil en todo el centro del país es terrible. De hecho, esta semana hubo una declaración por parte de la Cámara de Empresarios de Estaciones de Servicio de la provincia de Santa Fe, en donde se declaraban en emergencia y decían que no tenían gasoil para vender. ¿Ok? Entonces, la situación con respecto a los combustibles líquidos
es muy, muy complicada. Este aumento para mí es totalmente inusual porque las empresas, reitero, no esperaron a YPF. O sea, directamente en sus vistos y considerandos están anunciando que, bueno, ante los retrasos en los precios de los combustibles, frente a todos los aumentos de todas las variables que tiene una estación de servicio, no se ven en otra situación que tener que aumentar. La pregunta es, ¿qué va a hacer YPF ahora? ¿Y qué van a hacer los operadores privados de YPF que tienen una estación de servicio y que si no aumentan, todo el mundo va a ir a esas estaciones de servicio y los van a vaciar? O sea, lo mismo que está pasando en las provincias fronterizas, Totalmente. en donde cruzan un puente, cruzan una frontera y se llenan de combustible. Y también hay que decirlo, argentinos vivos que cargan un montón de combustible y cruzan la frontera y lo venden, ¿ok? Si YPF en este momento no toma una medida al respecto, le van a vaciar las estaciones de servicio. Así que bueno, por el momento, si usted no está escuchando, señora, señor, y si los operadores no se avivaron, escuche el programa, salga con el autito y váyase a llenar el tanque si tiene ganas, a hacer cola, porque me imagino lo que va a pasar. Es grave, Fernando, porque los tractores usan combustible líquido y acá hay cosechas para levantar todavía. Así que la verdad es como que, o sea, nos hundimos solos nosotros. No hace falta ayuda de nadie. ¿Sabe lo que me dijo Salvador Di Stéfano? No. Una cosechadora consume, en esta época, consume 1000 litros de gasoil por día. Por día. Es una cantidad, es una animalada. Y en el programa, prácticamente los primeros 20, 25 minutos, era escuchar a los productores argentinos preocupados por consumir combustible. Y el programa lo que tiene es que te hablan, hay también una persona de Paraguay, una persona de Uruguay y una persona que está en Estados Unidos mirando los mercados. Y vos escuchás a los paraguayos y escuchás a los uruguayos y te da envidia, realmente te da envidia, ¿me entendés? O sea, ya no me da envidia mirar a Europa, mirar a Estados Unidos, mirar a Canadá. Me da envidia Uruguay, me da envidia Paraguay, ¿ok? ¿Ok? Así que... Fernando, perdón, sí. estamos hablando de la incidencia que puede tener en el campo, pero toda la logística de distribución de alimentos, por ejemplo, se hace en camiones. Claro. ¿Cuánto es la incidencia que va a tener sobre la verdura o lo que quieran, las gaseosas o cualquier otro producto? Porque no tenemos trenes, no se distribuye más por tren acá. Acá es todo camión. No, se encargaron de destruir los trenes. Acá se encargaron de destruir a los trenes. Entonces, mucho mayor, Dani, creo que ese porcentaje que vos decías. Claramente, Jorge, porque cuando aumentan los combustibles, aumentan las expectativas de inflación, porque en Argentina nadie quiere perder posiciones relativas y todo el mundo dice, bueno, empieza por los combustibles, después sigue por el gas, después sigue por la medicina prepaga, y después, es decir, todo tiene que ver, aunque lo que funcione sobre ruedas y lo que funcione sobre conectividad digital. ¿Por qué? Porque estamos en una economía hiperinflacionaria. Fíjate vos que, y perdóname un segundo nada más, te robo de tiempo, Fernando. Es economía pura esto. El viernes se dio a conocer el informe de expectativas de inflación del REM, del Banco Central, y ya los economistas están previendo para abril 5,6 cuando dicen que va a dar 6,1, 6,2 y está la tasa anualizada en 65 cuando en este programa venimos diciendo semana a semana que vamos de 10 en 10. O sea, cuando el REM dice 65 es porque hoy la inflación está a un ritmo del 80 o 100%, con lo cual el combustible es un disparador más, ¿no? Claro. Pero para todo, no solo va a ser un aumento de inflación directo, porque también tengamos en cuenta que
si el aumento es del 11%, van a aumentar el 11% sobre el producto, aunque la incidencia del transporte sea del 30% sobre el precio del producto. Van a aumentar un 10 directo, como siempre se hizo acá, ¿no? Chicos, Claro, nos es la estamos forma de hacer pasando costos. de las 12, así que Sí, vayamos simplificando porque si no sí. vamos a terminar como a la Yo ya 1 y media. avisé que después se pasan los fideos y luego los ravioles, Bueno, pero estaba Bueno. leyendo un mensaje que me acaban de mandar ahora, gente que tiene que ver con los agropecuarios, que prepárense porque se viene otra protesta del campo. Así obvio, que, y sí, bueno, era normal. Bueno, obvio. ¿saben quién está por ahí esperándonos? Todavía está Atance, que ahí lo tenemos con la botella esa que tiene no sé, botella de que es un Es Absolut. vodka eso. Pero ahí no te das cuenta que te define esto, no puede ser. Y lo tenemos a Guillermo Carril haciendo cola como corresponde para despegar. Último Así tema, que, Clarita, último tema, rapidito. dale. Esta semana que empiezan las audiencias públicas por el aumento de tarifas que no se van a dar. Y bueno, pero es una manera de entretenernos, ¿viste? Mientras vienen las audiencias Bueno, públicas. No sé qué le van a decir al Fondo Monetario si no no aumentan sé qué las le van a tarifas. decir. Y por último, y no menos importante, yo dedico esta columna a un oyente nuestro que hoy no nos está oyendo desde la tierra, nos está oyendo desde ahí arriba. Se debe estar peleando con Claudio porque se peleaban en el aire mucho en Polémica en el Business, pero se querían mucho. Esta columna yo se la dedico a mi querido amigo Alejandro Maglione, que falleció el día viernes, y a todos los que los conocemos y toda la gente relacionada con el ecosistema de medios, se puso muy triste, muy triste, porque además era un tipo excepcional. Así que mi homenaje a él, a su familia, y con esto yo termino mi columna. Gracias, Fernando. Bueno, ahora sí, Cristian, es todo tuyo. No te escuchamos. Estás mudo. Lo dejamos mudo con el aumento. Sí, exacto. Aparte no tuvo mucho para festejar el viernes y entonces quedó medio. Pero bueno, ahí la tecnología le está jugando una mala pasada a Cristian. No te escuchamos. Te aconsejamos que salgas y vuelvas a entrar, a ver si mejora, y mientras lo escuchamos a Guillermo. ¿Te parece? Salí Perfecto. y volví a entrar otra vez, Cristian. Bueno, ahora sí. Hola, Guillermo, ¿cómo Me encanta. estás? Buen día, buen día. Me encantan. Hola a todos, hola a todos. Me encantan los gestos de Atance porque está como perdido el espacio, pobre. Ahora Pero viste cuando. que es como que los cables te hacen estas jugarretas, pero bueno. Claro. Bueno, voy a hacer cortito porque si no se nos hace muy largo. Estuve viendo por ahí, Daniel Estico, vas a tener que acomodar la foto porque está torcida, pero está bien, está muy bien. Estuve viendo algunos números de aerolíneas. No, Yo creo que si la cerramos, perdemos menos plata todavía. sí. Y con un poco de buena voluntad, si vuela menos, vamos a perder menos plata todavía. Pero esto es un imposible, ¿no? Un imposible, un imposible. Voy a ser cortito porque los números son largos y si no voy a entrar en la misma cadencia de la presidenta cuando empieza a hablar de números y suma y suma y suma y suma y después cuando uno se pone a revisar, según lo hizo el compañero Kachanowski en estas últimas horas, se puso a analizar el discurso de la presidenta del otro día, el honoris causa del Chaco, que todavía no puedo entender a qué vino ese honoris causa. Resulta que el discurso de la presidenta era absolutamente distinto del que había mostrado en un recuadro en esos momentos. Entonces dije, bueno, no voy a entrar en esa locura de decir una cosa y que los números no coincidan. Voy a ir a los números directamente del balance. Voy a tomar 4 puntos para que vean cuál es la realidad de la compañía desde la última medición. Quiero que se entienda, ¿no? Porque en el curso del año van a cambiar los números, en el curso de este año. Tomamos el cierre del balance, el último balance. Ahí nos vamos a encontrar, vayan preparando los papelitos y las lapiceras para anotar, que la asistencia financiera que va a necesitar la compañía en este año, por lo menos hasta ahora se le dio, va a ser un poco mayor, por lo menos hasta ahora se le dieron 72.797 millones de pesos. Tuvo en el año 2021 pérdidas por 44, voy a redondear las cifras para que no se haga una locura absoluta,
tuvo pérdidas netas por 44.500 millones de pesos por ajustes de inflación y también unos 65.000 millones de pesos que están relacionados con esta cuestión. El patrimonio neto es negativo por 8.000 millones de dólares, desde que se la reestatizó en 2018, 2008, cuando utilizaron esa reestatización, cuando le sacan la compañía Marsans para tapar el desastre que les provocó la no aceptación de la 125. ¿Se acuerdan? Mi respuesta es negativa, la de Cobos. Bueno, a partir de eso, reestatizan aerolíneas. Ya la relación con Marsans estaba mal, pero utilizaron la reestatización para tapar el desastre que fue la caída de la 125. Bueno, desde aquellos días van corriendo ya 8.000 millones de dólares. ¿Qué más me queda? El patrimonio negativo al 31 de diciembre del año pasado es de 39.034 millones de pesos. Y las pérdidas alcanzaron a los 247.950.000 pesos. Así que esta es la compañía que estamos ahora manteniendo. Claudio se enojaba cuando le decíamos, lo decía en estos términos, pero es la compañía que estamos manteniendo los argentinos, desde los que viven en Jujuy hasta los que viven en Ushuaia. ¿Está bien? Atrás de todo eso, los números siguen, pero no voy a confundir más con números. Atrás de todo esto está la pelea por el decreto que va a fijar piso y techo para las tarifas. ¿Solamente para qué? Para combatir a las bajo costo y para compensar el desastre que están haciendo ahora los directores de la compañía teóricamente de bandera. Bueno, sí, de bandera como todas las demás que operan en la República Argentina. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Y acá corto, porque espero que Atance Cristian se haya podido corregir. El tiempo pasa, ahí lo estoy viendo, el tiempo pasa, se acerca la firma definitiva del decreto que va a fijar el techo y piso, como le decías, simplemente ¿para qué? Para que Aerolíneas pueda seguir volando o pueda gastar menos. ¿Por qué? Porque todas esas tarifas van a estar en función de cómo funciona, en función de cómo funciona la compañía argentina. Y las prioridades para elegir rutas que se le entregarán a la competencia van a depender de cómo estén los números de aerolíneas argentinas. Entonces, competencia cero. ¿El gasto va a seguir aumentando? Sí, no le quepa la menor duda, porque además, como hay una cantidad de gastos de personal que resultan beneficiados por tener un cierto color partidario, como pasa en ANSES y como pasa en PAMI, donde en ANSES la fiesta, ¿vieron la fiesta de la repartición de plata por el aniversario, bla, bla, bla? Más o menos va a pasar lo mismo en PAMI, pero con el próximo aniversario vamos a tirar manteca al techo y billetes para total, los billetes no son propios de los conductores, sino de los aportantes. Bueno, la historia es que Aerolíneas va a ser beneficiada en la medida que aparezca este decreto. Y no sé cómo les va a ir, porque Flybondi interpuso, acá sabe más que yo, una acción judicial para frenar este decreto que va a regular piso de tarifas y otras cuestiones que son más específicas dentro del mercado. Pero me quedo acá, Clara, si te parece, porque si no, el día va a ser larguísimo para nosotros. Ya estamos pasados de Pero hora. está Tance que mira atentamente, no sé si escuchará, vamos a hacer, a ver, ¿escuchás, Cristian? Escucho perfecto. Ah, muy bien, Muy bravo, bien. ahora sí, Así ahora que sí. yo subo al tren de aterrizaje y me voy, Gracias, Guillermo Carril. Chau, Nos chau. vemos. Chao, Chicho. Un Chao, abrazo. Chau a todos. ¿Qué tal? Ahora sí, entonces, buen día, Clara, Daniel, Hola. Guillermo, también Fernando y Jorge. Bueno, una semana en el Merval, en los mercados, donde hubo comportamientos dispares, también bastante volatilidad, había mucha expectativa, obviamente, en lo que pasara con la Reserva Federal, si bien era un movimiento que ya estaba bastante descontado. Hubo en algún momento una lectura optimista de esta suba de tasas que hizo la Reserva Federal de 50 puntos básicos, la llevó al 1%. Es el mayor movimiento alcista que la Reserva Federal decide desde mayo del 2000.
Y el comunicado, que es lo que realmente muchas veces le ponen el foco los inversores, trazó un escenario quizá un poco menos agresivo de lo esperado. Y eso fue lo que hizo por ahí que hubiera de inmediato un cierto optimismo que no dudó muchísimo, ¿no? Pero bueno, eso es un condicionante importante también para el mercado argentino. El Merval cerró esta semana con una caída del 1,98%, esto es obviamente medido en pesos, y el índice general que reúne a todos los papeles de la bolsa porteña tuvo exactamente la misma performance, el mismo desempeño, perdió el 1,98%. Hubo algunas ganadoras. Entre las acciones líderes, Comercial de Plata subió el 2,79%, el Grupo Financiero Galicia el 1,86% y BIMA, Bolsas y Mercados, el 1,50%. Dentro de las perdedoras estuvo Cresud, que perdió el 13,15%. Recordemos que Cresud, además de ser una compañía muy vinculada al campo con los commodities, también es dueña, es el accionista principal de IRSA, el operador de centros comerciales más importantes de la Argentina. Transportadora de Gas del Sur cayó el 4,36%, y Ternium Argentina, la ex Sideral, perdió un 3,90%. En Wall Street, los agarres argentinos también tuvieron en algunos casos algunas caídas importantes, como el de Cresud, que perdió el 14,65%, y Banco de Galicia, que cayó el 1,98%, ¿no? Es decir, subió en pesos, pero cayó en dólares. En cuanto a los dólares, se sigue dando un fenómeno atípico, que es que el blue está por debajo del dólar, el MEP, por lo cual aquellos inversores, sobre todo pequeños ahorristas que periódicamente hacen puré, esta vez lo tienen inverso, ¿no? Es más negocio comprar dólares en el blue y venderlos en el mercado financiero, que como históricamente sucede, ¿no? Es decir, el blue terminó 201 para la venta el viernes, mientras que el MEP terminó el dólar bolsa, que se liquida sobre la plaza porteña, en 208, 208,05, y el contado con liquidación casi sin cambio, 208,61, con lo cual ese es otro indicador también. Hoy mover mover dólares de Buenos Aires a Nueva York prácticamente tiene costo cero, están equilibrados. Ese también es otro fenómeno atemporal. Del lado de los bonos, hubo una ligera caída al 0,54% según el índice del Instituto Argentino del Mercado de Capitales, que mide toda la evolución de los bonos, pero sigue habiendo mucha preferencia, lo venimos diciendo en jornadas pasadas, en lo que son los bonos indexados en pesos, con CER, o aquellos que son dollar linked, un poco que pagan en pesos, pero atado al tipo de cambio oficial. Hoy hay también algunos fondos comunes de inversión, sobre todo, que están invirtiendo en ese tipo de activos, que están teniendo un rendimiento anualizado del 64-65%, muy en línea con lo que mencionaba Daniel de esta inflación proyectada que conocimos en el último relevamiento de expectativas del mercado que dio a conocer el Banco Central. Y después del lado corporativo, también, bueno, una semana esta la que va a empezar mañana lunes, donde se van a conocer seguramente el resto de los balances trimestrales de las empresas que cotizan en la bolsa. El 12 de mayo vence el plazo legal para la presentación de los balances para aquellas compañías que cerraron el primer trimestre el 31 de marzo. Hubo algunos que anticiparon, se conoció el viernes el balance de Loma Negra, cuyas ventas cayeron un 5,5% interanual, por disminución de ventas de cemento y hormigón, dijo la compañía. Y por otro lado, un fenómeno interesante que también se da en esta época del año es que se están llevando a cabo muchas asambleas ordinarias y donde se están aprobando dividendos. Buena noticia para los inversores, porque hay compañías que están ya anunciando pago de dividendos interesantes, y sobre todo la gran movida tiene que ver con los bancos, ¿no? Que con los bancos por regulación del Banco Central, han tenido vedada la posibilidad de distribuir dividendos en estos últimos años, y hay algunos bancos como el Banco Macro y el Grupo Financiero Galicia que anunciaron la posibilidad de distribuir dividendos realmente bastante interesantes. Obviamente esto es sujeto a la aprobación del Banco Central, tiene un régimen distinto al del resto de las compañías. Vos sabés que escuchamos hablar, Cristian, de inversores, distribución de ganancias. A mí me parece que venía de otro planeta, vos, ¿qué querés que te diga? Yo es como que me parece muy raro que estemos hablando de eso, pero sos
la frutilla del programa, porque terminamos de última con datos que no son tan horribles como lo que decimos nosotros. Una Exactamente. preguntita, Cristian, Sí. perdón, para ir cerrando. Vos dijiste que la Fed aumentó el 1%. No, aumentó el Medio 0,50 al 1%. Al 1%, o sea, que está pagando, que el interés base, llamémosle en Estados Unidos, es el 1%. Pero Sí, es la tasa de referencia. la tasa de referencia, pero la inflación es más o menos el 6%, con lo cual está linkuando al mejor estilo argentino, ellos también. Sí, tal cual. Y de hecho, un dato que no mencioné y que lo tengo por aquí, la tasa del Tesoro americano, del bono del Tesoro americano a 10 años, que es un poco el benchmark, una tasa de referencia mundial, está en el 3,13% anual, ¿no? Eso es lo que rinde el bono del Tesoro a 10 años. Casi la mitad de la inflación. Exactamente, sí. Sí. Es como que pagar para que le cuiden el dinero a uno, ¿no? Claro. Tal cual, es así. Bueno, ¿estamos todos acá? Porque quiero sacar una foto. A ver, un momento, que falta Carly. No se vaya nadie porque necesitamos una foto para la nueva cosmética de este programa. Guillermo. Y Guillermo debe estar preparando la pava del mate. Ahí está. Ya es hora de almorzar, estamos pasando el mediodía, Carril. Bueno, Sí, ahora que estamos todos, un momento. ¿Dónde está sacar foto acá? Espera, que estoy muy bajo, ahí no se me ve la pelada, ahí está mejor, ¿no? PRT SCR. Bueno, no lo encuentro, la verdad, es como que tengo ganas de sacar una foto, pero lo voy a tener que hacer cuando esté el programa en vivo. Arriba. Bueno, chicos, ahora que estamos todos acá, hacemos el mangazo entre todos, porque tenemos que agradecer a toda la gente que nos está ayudando, y dentro de poco ustedes van a poder ver qué fue lo que hicimos con los aportes que tuvimos a través de Cafecito, que está en la descripción de este programa cada vez que lo ponemos al aire. Ustedes tienen un link donde obviamente pueden, si quieren, colaborar para que tengamos una estética más adecuada a lo que es YouTube. Pero bueno, por eso los quería todos acá, para así hacemos el mangazo en conjunto y no quedo yo sola. Pero bueno, nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere, con toda la información. Creo que hoy tuvimos mucha información. Periodismo serio, periodismo responsable y puro periodismo, diría también. Así que, ya saben, pásenla bien. Mañana no sé qué puede pasar en el mundo porque vamos a celebrar la victoria de Rusia y dicen por ahí que a lo mejor tiran algún cohete, eso que hablaba Meiter, que los que explotan, este explota y un poquito más. Así que esperemos que sigamos sobreviviendo el domingo que viene, porque ya saben, lo peor está por venir. Chau, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Chau, buena semana. Adiós.